¿Alguna vez has sentido que alguien que amabas profundamente llevaba mucho tiempo ensayando la forma más elegante de traicionarte? Mi nombre es Santiago Velasco. Fui capitán del ejército mexicano durante 20 años. Hoy, ya retirado, dedico mis días a asesorar en temas de seguridad financiera. Pero nada en mi formación militar me preparó para el día en que mi esposa, Mariela, me llamó desde un hotel en Houston y me dijo con voz tranquila: «Me voy con mi jefe. Él sí sabe valorar lo que soy». Y ya transferí todo el dinero de nuestra cuenta conjunta. Me quedé en silencio. No por sorpresa, porque en el fondo ya sabía que vendría. Ella pensó que su jugada era perfecta, que se había llevado todo, que yo, el viejo soldado, simplemente aceptaría el golpe y desaparecería en el fondo de la derrota. Lo que no sabía es que hacía meses yo había estado preparando una estrategia. No una venganza vulgar, sino algo más profundo: justicia. Esta es la historia de cómo me dejaron por ambición, de cómo intentaron borrarme, y de cómo usé el silencio, la inteligencia y la verdad para recuperar no solo mi dignidad, sino algo más valioso aún: mi libertad. Quédate, no te querrás perder lo que viene. Durante años pensé que la disciplina, la lealtad y el trabajo duro bastaban para construir un hogar firme. Cuando conocí a Mariela en un simposio de liderazgo en Ciudad de México, quedé impresionado por su energía y ambición. Ella era consultora de una farmacéutica transnacional y se movía con seguridad entre ejecutivos de traje caro como si hubiese nacido para eso. Yo venía de otro mundo: botas, comandos, estrategia táctica. Había servido en zonas difíciles del país como oficial del ejército mexicano durante casi 20 años. Nos unió el contraste. Yo le ofrecía estabilidad, estructura. Ella me ofrecía impulso, novedad. Nos casamos al año siguiente, convencidos de que juntos construiríamos algo invencible. Durante los primeros años, fue como un reloj suizo. Ella admiraba mi temple, yo valoraba su inteligencia. Compartíamos sueños sencillos: una casa a las afueras de Guadalajara, cenas con amigos, ahorro disciplinado y quizás un viaje cada tanto para salir de la rutina. Pero las pequeñas fisuras empezaron a aparecer, casi imperceptibles al principio. Reuniones de trabajo que se alargaban. Viajes a conferencias en Houston o Miami con una frecuencia inusual. Excusas vagas. Frases sueltas que no concordaban. Me cambiaron el vuelo. Nos extendieron la sesión. No tenía señal para llamarte. Lo decía con una sonrisa, pero su mirada ya no buscaba la mía. Y entonces algo cambió en mí. Dejé de querer creer. No porque quisiera atraparla en una mentira, sino porque había aprendido, tras años lidiando con operaciones encubiertas, que las señales nunca mienten. Empecé a observar. Con la misma precisión con la que leía mapas militares, comencé a rastrear patrones. Tickets de hotel en fechas que no coincidían con los informes de gastos. Cargos de restaurantes en Monterrey, cuando supuestamente estaba en una capacitación virtual. Llamadas en la madrugada de números de Texas. Citas médicas canceladas sin explicación. Cambios de ropa en su estilo. Nuevos perfumes. Una forma distinta de arreglarse. Incluso los silencios entre nosotros eran diferentes. No le dije nada. No lloré. No reclamé. Solo registré. Cada anomalía fue una señal. Yo ya no era el esposo ingenuo, sino un estratega en terreno enemigo. Lo más difícil no fue descubrir las mentiras, sino callar mientras construía en silencio un nuevo mapa. Como todo buen operativo, sabía que no se actúa en medio del caos emocional. Se espera, se mide y se responde. Lo que Mariela no sabía era que cada paso suyo, cada omisión, cada excusa, alimentaba un plan mucho más grande que ella. Uno en el que su traición no sería el final de mi historia, sino el inicio de una batalla que, esta vez, no se pelearía con armas, sino con inteligencia, paciencia y justicia. Porque en la guerra del corazón también se aplican principios de estrategia. Y yo me estaba preparando para ganar. No pasaron muchas semanas antes de que mi intuición se transformara en certeza. Mariela ya no vivía en la misma casa aunque durmiera bajo el mismo techo. Su cuerpo estaba presente, pero su mente vagaba lejos,
probablemente en alguna sala de reuniones con su jefe o en la habitación de algún hotel de Houston. Yo no necesitaba confirmación verbal. Los gestos decían todo. Su teléfono siempre boca abajo, la laptop cerrada apenas yo entraba en la habitación, y esa sonrisa forzada que solo usan quienes esconden algo. Entonces supe que ya no bastaba con observar. Era momento de actuar. Pero no como un marido herido. No, sino como lo que siempre fui, un hombre de estrategia. Lo primero fue proteger lo esencial, nuestra economía. Por años habíamos construido juntos un fondo de inversión modesto pero sólido, con cuentas compartidas y otras a título individual. A partir de ahí, comencé una reestructuración meticulosa. Hice transferencias internas, creé un fideicomiso a mi nombre y trasladé activos a una cuenta en Estados Unidos bajo una figura legal respaldada por una firma de abogados especializada en derecho familiar transnacional. Nadie, excepto yo, tenía acceso. Para evitar sospechas, mantuve la cuenta conjunta activa con un saldo suficiente para aparentar normalidad. Gastos del hogar, tarjetas, compras pequeñas. El resto estaba blindado. También instalé, sin que ella lo supiera, un sistema de doble autenticación en todas las cuentas con montos superiores a $10,000. Cualquier intento de retirar fondos tendría que pasar primero por mí. Esto no era ilegal. Todo lo que hice estaba dentro del marco legal y basado en derechos matrimoniales. Ella firmó muchos de los documentos sin leerlos, confiada, ocupada en revisar su teléfono mientras yo le decía que eran ajustes fiscales para optimizar nuestras declaraciones. Esa fue la clave. Su distracción era mi cobertura perfecta. Pero no todo era dinero. Había algo más importante que proteger, mi tranquilidad. Empecé a guardar copias digitales de sus correos, recibos de viajes, extractos de gastos y cualquier mensaje que delatara incongruencias. Armé un archivo detallado con fechas, cifras, movimientos bancarios, hasta sus itinerarios falsos. Cada noche, después de que ella se dormía, me sentaba frente a mi laptop con la misma disciplina con la que limpiaba mi arma en campaña. Lo hacía sin odio, con frialdad táctica, porque mi mundo no se gana por emoción, sino por precisión. Lo más irónico es que cuanto más la dejaba creer que todo estaba bajo su control, más imprudente se volvía. Una noche, olvidó cerrar sesión en su correo personal. Ahí estaban, reservas de hotel a nombre de 2 personas, uno de ellos David W. Correos con asuntos ambiguos como Meeting Follow-up o Private Dinner Discussion. No necesitaba más pruebas. Pero no reaccioné. Cerré la laptop y seguí como si nada. Porque para mí, la guerra no se gana en la primera escaramuza. Se gana al final. Y yo apenas estaba empezando. La llamada llegó un jueves por la noche, justo cuando el cielo comenzaba a cubrirse de nubes densas sobre Guadalajara. Yo estaba en la cocina, revisando los informes mensuales de una consultora de seguridad financiera con la que colaboraba, cuando vi el nombre de Mariela parpadear en la pantalla. Contesté con calma, aunque sabía que esa llamada marcaría un antes y un después. «Santiago», dijo ella con una voz que no era suya. O quizás sí, pero en una versión ensayada, distante, casi robótica. «Tenemos que hablar». Me senté lentamente, apoyando el vaso de agua sobre la mesa. «Te escucho», respondí. Hubo una breve pausa, como si quisiera vestirse de valor antes de clavar el cuchillo. «No voy a volver. He conocido a alguien. Mi jefe». Su tono buscaba sonar compasivo, pero había una arrogancia sutil, como si esperara que yo me derrumbara en ese instante. «Se llama David Whitmore. Él cree en mí. Me ve como una mujer con futuro. Y ya he transferido todo el dinero de nuestra cuenta conjunta». Lo dijo rápido, como si quisiera pasar por encima de esa frase antes de que yo reaccionara. Pero yo no reaccioné. Ni un suspiro. Ni una palabra. Solo silencio. Al otro lado, ella respiró hondo, quizá esperando gritos, reproches, súplicas. Pero yo respondí simplemente, «Entiendo». «¿Eso es todo? ¿Entiendes?», preguntó sorprendida. Por primera vez, su voz titubeó. La mujer segura que me había llamado para anunciarme su traición comenzó a resquebrajarse.
Cuídate, Mariela, dije, y colgué. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Luego, caminé hacia mi despacho, abrí mi laptop y accedí al portal bancario. Ahí estaba, una solicitud de transferencia por $218,000 a una cuenta en Houston. Pero no era una transferencia completada. Estaba en estado pendiente de aprobación. Gracias al protocolo de seguridad que había activado semanas atrás, cualquier retiro mayor a $10,000 exigía verificación doble. Y la última palabra la tenía yo. Ella lo ignoraba. Creía que ya había ganado. Pero lo que realmente había hecho era caer exactamente donde yo quería. Cerré la laptop sin tocar nada. No había prisa. Esta no era una carrera. Era ajedrez, y ella acababa de mover su reina demasiado pronto. Mientras bebía lentamente el agua ya tibia del vaso, no sentí rabia. Sentí confirmación, no solo de su traición, sino de la importancia de no haber actuado desde el impulso. Esa llamada no me rompió, me completó. Era la pieza que faltaba para terminar de entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y también me mostró algo más, que Mariela ya no era la mujer que conocí, y yo ya no era el hombre dispuesto a esperar redención de quien lo traicionó con tanta precisión. A la mañana siguiente, apenas había salido el sol cuando escuché el timbre de la puerta. No esperaba a nadie. Abrí con cautela y me encontré con Lucía, la hermana menor de Mariela. Venía con una maleta en una mano y una expresión incómoda que intentaba disimular con una sonrisa forzada. «Hola, Santiago, vine por algunas cosas de Mariela», murmuró sin mirarme directamente. Asentí y la invité a pasar. Caminamos en silencio hasta la sala. Le ofrecí café, que aceptó solo por cortesía. Mientras servía el agua, ella sacó una lista arrugada de su bolso, ropa de invierno, una caja con documentos, una caja de joyas. También me pidió que verificara si la transferencia se completó. Añadió con voz baja, como si fuera un favor inocente. Ahí estaba el verdadero motivo. No venía por nostalgia ni por ropa. Venía por confirmación. Serví el café sin decir una palabra. Luego fui por mi laptop. La abrí y la giré para que pudiera ver la pantalla. Transferencia pendiente de aprobación. Leí en voz alta con calma, señalando la notificación que parpadeaba. Sistema de autenticación doble. Ella debería saberlo. Está en los acuerdos que firmamos hace meses. Lucía no respondió. Solo bajó la mirada, avergonzada. La incomodidad llenó la habitación como un humo espeso. En ese instante entendí que ella no estaba de acuerdo con lo que Mariela estaba haciendo. La estaban usando como mensajera. «No te preocupes», le dije con serenidad. «Yo mismo le haré llegar lo que le corresponde en su momento». Lucía se levantó sin tocar el café. Reunió las pocas cosas que había venido a buscar, agradeció en voz baja y se marchó tan rápido como había llegado. Yo cerré la puerta con cuidado y regresé al escritorio. En mi mundo, los movimientos nunca son inocentes. Ella quería medir mi reacción. Quería saber si yo había caído, si había perdido el control. Y la respuesta era clara, no. Esa noche dormí más tranquilo que en semanas. Había cruzado una línea invisible. Ya no era solo el hombre traicionado. Ahora era el hombre que controlaba el tablero. Mariela aún no lo sabía, pero su partida había activado algo más poderoso que cualquier reclamo, una voluntad serena de hacer justicia sin perder la cabeza. Porque hay un tipo de poder que no grita, que no amenaza, que simplemente espera. Y ese era el que yo había elegido ejercer. Durante los días siguientes llegaron correos de su abogado, mensajes de ella que no abrí, y llamadas que rechacé sin culpa. Ella se impacientaba. Yo guardaba silencio, porque en el juego que ella pensó dominar, yo ya tenía escrita la siguiente jugada. Solo faltaba que apareciera la pieza clave que desequilibraría todo el tablero. Y cuando apareció, lo hizo de una forma que ni yo habría podido anticipar. Pasaron apenas 3 días después de la visita de Lucía cuando recibí la primera amenaza formal. Un correo de un bufete legal en la Ciudad de México, firmado por un tal licenciado Benavides, acusándome de retención indebida de bienes conyugales y violencia patrimonial. Querían forzar la liberación inmediata de los fondos,
alegando que Mariela tenía derecho a la mitad por ley. Ni una palabra sobre el abandono, ni sobre su relación con el jefe, ni sobre el intento de vaciar nuestras cuentas sin consentimiento. No respondí. Derivé todo a mi abogado, el coronel retirado Ignacio Serrano, un viejo camarada del ejército que se había vuelto experto en derecho familiar. «Déjamelo a mí», dijo con su voz grave y pausada. «Este no es un ataque legal, es una cortina de humo para cubrir su culpa». Pero el verdadero giro llegó la semana siguiente. Era una tarde nublada y tranquila cuando recibí un mensaje por correo electrónico desde una dirección desconocida. «Necesitamos hablar. Información importante sobre Mariela. Café San Pablo, mañana a las 4 de la tarde». Dudé, por supuesto, pero la curiosidad venció. Al día siguiente, llegué al café 20 minutos antes. Me senté en una esquina desde donde podía ver toda la entrada. A las 4:07, una mujer elegante, de unos 50 años, con un traje sastre oscuro y una mirada decidida, se acercó. «Capitán Velasco», dijo con voz baja. «Soy Eugenia Lara, directora de Recursos Humanos de Pharmacorp, la empresa donde trabajaba su esposa. ¿Podemos hablar 5 minutos?» Asentí con cautela. Sacó una memoria USB del bolsillo interior de su saco y la colocó sobre la mesa como si fuera un arma cargada. «Esto nunca sucedió. Pero usted debe saberlo. En esta unidad hay correos entre Mariela y David Whitmore de los últimos 14 meses. No solo tienen relación personal. También hay acceso y transmisión no autorizada de documentos internos, propuestas clínicas, patentes en evaluación y contactos de clientes estratégicos. Ella usó su clave de acceso para extraer información confidencial y se la envió a su jefe». Me quedé inmóvil. «¿Por qué me lo das?», pregunté. Eugenia bajó la voz aún más. «Porque no es la primera vez. David ya ha hecho esto con otras empleadas. Las seduce, las compromete y luego las descarta. Pero esta vez cruzó una línea legal muy grave. Y usted es una de las víctimas colaterales». Sentí una mezcla de ira, desilusión y claridad. Hasta ese momento, mi batalla había sido personal, íntima, casi doméstica. Pero ahora era institucional, penal. Eugenia se levantó sin esperar mi respuesta. «Usted sabrá qué hacer. Pero el tiempo corre». Tomé el USB como quien recoge una verdad incandescente. Esa noche no pude dormir. Vi cada uno de los correos. Vi cómo Mariela no solo traicionaba mi confianza, sino que se convertía en cómplice, voluntaria o no, de algo mucho más oscuro. Entendí que lo que estaba en juego ya no era solo dinero o dignidad. Era reputación, justicia, incluso seguridad corporativa. Y eso, como es militar, lo tomé como un nuevo tipo de misión. Pero esta vez no se trataba de proteger una frontera física. Era el momento de proteger mi nombre, mi historia, quizás hacer algo que evitara que otros cayeran en lo mismo. Porque cuando el daño trasciende lo íntimo, la respuesta también debe trascender el silencio. Con el USB en mi poder, decidí actuar con la misma frialdad que me enseñaron en campaña. Sin precipitación, sin emociones, pero con precisión quirúrgica. La mañana siguiente me reuní con el coronel Serrano en su despacho. Era un espacio sobrio, lleno de diplomas militares y carpetas organizadas por colores, como si cada cliente fuera una operación táctica. Le entregué la memoria y le resumí lo que Eugenia Lara me había dicho. Serrano no mostró sorpresa. Solo la conectó a su equipo, revisó unos archivos y murmuró: «Esto vale más que cualquier demanda». Había correos detallados, extractos de informes confidenciales enviados por Mariela, incluso mensajes donde David le prometía ascensos y beneficios si conseguía ciertos archivos. Serrano levantó la vista. «Con esto podemos derrumbar su demanda. Incluso podríamos llevarla a prisión». Lo miré en silencio. Durante años, pensé que si alguna vez llegaba a este punto, querría verla caer. Pero en ese instante, lo único que sentía era cansancio. No quería venganza. Quería cerrar este capítulo sin arrastrar a nadie más al fondo. «No quiero que vaya a la cárcel», dije. Serrano asintió. «Entonces usaremos esto como palanca. Vamos a negociar desde la cima».
Ese mismo día, enviamos una contrapropuesta al abogado de Mariela. Era directa y sin espacio para interpretaciones. Ella debía renunciar a cualquier derecho sobre los fondos, aceptar un pago único de $50,000 y firmar un acuerdo de confidencialidad absoluto que incluía tanto nuestro matrimonio como su participación en actividades ilícitas. Si no aceptaba, el contenido del USB se remitiría a las autoridades mexicanas y estadounidenses. La respuesta llegó en menos de 24 horas. Solicitamos reunión urgente, decía el correo. El encuentro se pactó en la oficina de Serrano. Yo llegué temprano. Revisamos el plan. Preparamos los documentos. A las 11:07 entraron Mariela y su abogado, Benavides. Ella evitaba mi mirada. Ya no tenía el brillo desafiante en los ojos. Se sentó con rigidez y dejó que Benavides hablara. «Esto es inaceptable», comenzó. Serrano no respondió. Solo deslizó unas impresiones sobre la mesa. Era una selección de correos, lo justo para demostrar lo que sabíamos, sin revelar el arsenal completo. El abogado de ella palideció mientras leía. Esto no puede usarse», balbuceó. Serrano se mantuvo firme. «Entonces hablemos con la fiscalía». Mariela rompió su silencio. «No fue lo que parece. David me manipuló». Por primera vez, su voz temblaba. «Eso no cambia lo que hizo», le dije. «Pero sí cambia lo que puedes hacer ahora. Firma, cierra este capítulo y desaparece». Después de una pausa tensa, Benavides pidió salir para deliberar en privado. Volvieron 15 minutos después. «Aceptamos los términos», dijo con voz resignada. Mariela firmó el acuerdo sin levantar la cabeza. Su mano temblaba levemente. Yo no dije nada más, porque en la guerra verdadera la última palabra no se grita. Se escribe con elegancia, con documentos firmados y puertas cerradas. Esa tarde, la transacción se ejecutó. Los fondos quedaron protegidos. Ella recibió su parte y, junto con ella, el silencio que necesitaba. Para mí, no fue una victoria gloriosa. Fue una retirada honorable. Porque a veces, la justicia no llega con castigos públicos, sino con el simple acto de volver a tener el control. Y esa, en mi mundo, es la forma más alta de victoria. Después de la firma, sentí por primera vez en meses una especie de quietud interna. No era paz completa, pero sí un silencio reparador, como cuando termina una operación larga y se recuentan los sobrevivientes. Sin embargo, algo dentro de mí no descansaba del todo. Había una parte de esta historia que seguía abierta y no tenía que ver con Mariela. Tenía que ver con David Whitmore. Ese hombre que había jugado con la ambición de mi esposa, que la usó como un peón más en un esquema de espionaje corporativo, seguía libre, intacto y probablemente repitiendo el mismo patrón con otras mujeres. Revisé de nuevo los archivos del USB. Me aseguré de separar los documentos que involucraban exclusivamente a David, sin incluir los que pudieran incriminar directamente a Mariela. Esa noche, desde una cuenta de correo electrónico creada exclusivamente para ese fin, envié un paquete digital a la Junta Directiva de Pharmacorp, a su departamento legal y al CEO. También lo reenvié a una oficina regional de la DEA que aparecía mencionada en uno de los correos internos. No firmé el mensaje. No puse ningún comentario. Solo dejé que los datos hablaran por sí mismos. 3 días después, una nota breve en un periódico de negocios confirmaba lo que esperaba. David Whitmore renuncia de manera repentina a su cargo como director regional de Pharmacorp en medio de una investigación interna. No hubo detalles. No hubo escándalo. Solo una salida silenciosa, tal como había entrado en mi vida. Mientras tanto, yo no celebraba. Lo que hice no fue venganza, fue limpieza. Quería cerrar el ciclo sin la sombra de ese hombre rondando. A la semana siguiente, recibí una llamada de una organización de veteranos con la que había colaborado años atrás. Me ofrecieron encabezar un programa de mentoría financiera para exmilitares y madres solteras que hubieran sido víctimas de fraudes económicos. Acepté sin dudarlo. Tomé parte del capital que había protegido del fideicomiso y creé un fondo semilla para ayudar a mujeres que habían sido manipuladas por parejas abusivas o estafadores emocionales. No era una redención.
Era una transformación. Convertir lo que me quisieron quitar en algo que sirviera para otros. Empecé a dar talleres sobre prevención de fraudes familiares, firmé convenios con abogados y psicólogas y llevé mi experiencia personal, sin nombres, a foros donde más de un hombre mayor se reconocía en mi historia. Unos meses después, en una de esas charlas, conocí a Lucía Estrada, una psicóloga clínica especializada en trauma emocional. Coincidimos en una conferencia sobre ética financiera en la UNAM. Ella tenía esa mirada serena que solo las personas que han visto mucho dolor pueden sostener sin juicio. Nos entendimos sin esfuerzo. Empezamos a vernos con discreción. Primero en cafés, luego en caminatas por Chapultepec. A diferencia de Mariela, Lucía no hablaba de metas corporativas, sino de vínculos, raíces, del valor de estar presente. No me enamoré de inmediato. No estaba buscando eso. Pero con el tiempo entendí que a veces las cosas más valiosas no se buscan. Se encuentran cuando uno ya no está huyendo del pasado. Vivía en paz. Tenía un pequeño departamento en Tlaquepaque con un balcón lleno de plantas, una perra rescatada que se llamaba Delta y una rutina que me hacía sentir útil sin tener que demostrar nada a nadie. Y aunque no lo decía en voz alta, sabía que en el fondo lo que me habían hecho no me definía. Lo que hice después, sí. Pasaron los meses y lo que comenzó como una reconstrucción personal se convirtió en una nueva forma de vida. Ya no despertaba con ansiedad. Ya no revisaba mensajes con temor, ni analizaba silencios buscando señales ocultas. Cada día empezaba con calma. Preparar café, salir a caminar con Delta por las calles tranquilas de Tlaquepaque y después atender mi trabajo como asesor voluntario para organizaciones que apoyaban a veteranos, personas mayores y mujeres que habían sido víctimas de abuso financiero. Una tarde de otoño, mientras revisaba los últimos informes de un caso de fraude en el que colaborábamos, recibí una carta certificada. Era de una universidad comunitaria en Arizona. Al abrirla, reconocí la letra de Mariela. No me sorprendió. Habían pasado casi 8 meses desde que firmamos aquel acuerdo de confidencialidad. La carta era breve. Me decía que había dejado el sector farmacéutico, que ahora daba clases de ventas en un instituto técnico. Decía que su vida había cambiado mucho, que había perdido cosas importantes, pero que también había ganado una especie de humildad que nunca pensó que necesitaría. Terminaba diciendo que esperaba que yo estuviera bien, y que no pedía respuesta. Solo necesitaba escribirlo. La leí 2 veces. Luego la guardé sin emitir juicio. No sentí ira ni tristeza. Solo un cierre, una última página escrita con tinta real, sin manipulación. Era lo que debía ser. Un punto final. Con Lucía las cosas siguieron creciendo de manera serena. No llenamos vacíos del pasado. Construimos sobre lo que había. Sin prisa, sin promesas grandilocuentes. Ella respetaba mis silencios, y yo aprendí a confiar de nuevo en las palabras. Nunca le oculté lo que había vivido. Al contrario, le mostré el archivo completo de mi historia, para que supiera con quién estaba tratando. Y ella, en lugar de alejarse, me tomó de la mano y me dijo, «Gracias por no edulcorarlo». En uno de nuestros paseos por los cerros de Tapalpa, mientras hablábamos de la posibilidad de mudarnos a una cabaña más aislada, le confesé que sentía que por fin había terminado de cerrar el ciclo. Ya no llevaba el dolor como una medalla oculta. Ya no buscaba justicia. Porque, de alguna forma, la justicia ya había ocurrido. No en tribunales, ni en escándalos públicos, sino en la forma silenciosa en que mi vida se reorganizó. La memoria USB, el acuerdo firmado, las consecuencias legales, todo había sido parte del campo de batalla. Pero el verdadero triunfo no estaba ahí. Estaba en levantarme cada mañana sin resentimiento, en poder mirar hacia atrás y decir, eso pasó, pero ya no me pertenece. Y así, entre libros, caminatas, asesorías legales y cenas con Lucía, entendí algo que en mis años de militar jamás imaginé comprender. Que las guerras más difíciles no se libran con armas ni estrategias, sino con paciencia, integridad y la voluntad de no convertirse en lo que intentaron hacerte. Porque sí, me traicionaron. Sí, intentaron destruirme. Pero lo que nadie calculó fue que un hombre silencioso,
Cuando se reconstruye con conciencia, no solo vuelve más fuerte, vuelve más libre. Muchos hombres, especialmente después de los 45 o 50, creen que lo peor que puede pasarles es perder una relación. Pero la verdad es que lo más peligroso es perderse a sí mismos en medio de una traición. Lo que vivió Santiago Velasco no es solo una historia de engaño y manipulación. Es una lección de inteligencia emocional, de estrategia aplicada al corazón y de cómo actuar con integridad puede ser el arma más poderosa en tiempos de crisis. Él no gritó, no humilló, no buscó revancha vacía. Usó el silencio como escudo, la planificación como espada y la verdad como justicia. Y sobre todo, decidió convertir el dolor en propósito. Esa es la verdadera victoria. Porque la venganza puede sentirse bien por un momento, pero la libertad, la de conciencia, la de reconstruirte sin miedo, dura toda la vida. Ahora, queremos saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que tu silencio fue más fuerte que tus palabras? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó de alguna manera, dale like, compártela con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para más historias reales que inspiran, duelen y enseñan a la vez. Nos vemos en el próximo video.